colapso total. Eso es lo que se está viendo actualmente por parte de Haití, un país que siempre ha sido bastante catastrófico y nunca particularmente próspero, y que hace algunos días advertimos en este mismo programa cómo se estaba gestando ya un intento de revolución como golpe de estado narco por parte de pandillas lideradas por un líder criminal que había sido un policía en su momento. Y ahora parece que esto ha escalado a un punto de no retorno, ya que no aparece dentro de su país el presidente actual de Haití. Simultáneamente la capital está prácticamente en un estado de guerra civil, con tiroteos y también denuncias de canibalismo cerca del palacio de gobierno, y simultáneamente se ha dado un cierre de puertos. Los diplomáticos internacionales de distintos países están escapando de Haití, a las que los están sacando por completo, a la vez que Estados Unidos tuvo que enviar militares para controlar una parte de la ciudad donde está su embajada, una intervención militar. Y en medio de todo eso, una figura que uno no se esperaría que quisiera intervenir en Haití ofreció hacerlo, Nayib Bukele. Y vamos a ver por qué y también cuáles son sus condiciones para intervenir y, según él, solucionar la crisis haitiana. Tal como lo mencionamos al inicio del programa y lo veníamos advirtiendo ya desde hace días, Haití está colapsando, y más allá del colapso del cual está acostumbrado. Ahora, recientemente estamos viendo un colapso sistemático, especialmente en su capital, que prácticamente ha sido ya conquistada por estos grupos entre revolucionarios y narcos, pero vale la pena hacer un pequeño contexto rápido para recordar qué es lo que está pasando. Haití siempre ha sido un desastre, por distintas razones a nivel histórico. No vamos a ahondar en el detalle histórico haitiano que ya hemos hablado en otros programas, pero recientemente las bandas criminales fueron unificadas bajo una sola figura, lo que es un caudillo criminal, líder narco, y al mismo tiempo se trata a sí mismo como un líder revolucionario, un ex policía y quien logró unificar todas las bandas criminales en Haití, que es Jimmy Barbecue Cherizier, que era un policía de élite, se le veía como no corrupto y finalmente se metió en el mundo criminal. Y él está liderando lo que él llama como una revolución, aunque en realidad prácticamente es un golpe de estado por parte de bandas de narcotraficantes, en contra del gobierno haitiano actual, que es el del primer ministro Ariel Henry. Que hay que tomar en cuenta que es un gobierno bastante ilegítimo, porque Henry ha sido sucesor luego de que el último presidente electo de Haití fue asesinado hace algunos años, si lo recuerdan, donde participaron en su momento mercenarios colombianos, y hubo muchas irregularidades. Se sospechaba incluso que tanto jueces como miembros de la élite haitiana y miembros de su gobierno habrían participado para asesinarlo, y posterior a eso ha sido un caos Haití más allá de lo normal. Y el primer ministro actual es una figura que está ahí, pero nadie lo eligió. Ha pospuesto las elecciones y es más bien un títere de gobiernos internacionales. Más allá de que incluso cuando ha habido líderes en Haití que responden a la voluntad popular, no son particularmente exitosos o particularmente benévolos, suelen ser bastante autoritarios y en algunos casos genocidas. Y en medio de eso, este líder de bandas y ex policía anunció una revolución hace ya varios días con que iban a tomar la capital y iban a traer una revolución haitiana. Con qué tendencia, quién sabe, ¿no? Pero en la práctica son puras bandas narcos y de criminales que se están tomando la capital para tomar control del país directamente. Un narcoestado. Ahora, en medio de eso, el primer ministro de Haití, no aparece. Desapareció, simplemente no vuelve a su país. Simultáneamente la capital lleva días en tiroteo y prácticamente guerra civil, con ya una cantidad enorme de heridos, también de muertos y denuncias de canibalismo que se están dando por parte de las bandas criminales que están avanzando. Un caos total. Y ha ocurrido que incluso el Palacio Nacional de Haití, en su capital, en Puerto Príncipe, está bajo asedio total y se escuchan tiroteos y ataques muy cerca de eso. A la vez de que ya, en medio de todo eso, colapsó el sistema de salud, que ya no funciona, no era que fuera muy bueno, pero colapsó ahora, y simultáneamente los puertos de Haití están cerrados por la lucha armada que se está dando. Y la mejor señal, podríamos decir, para ver de que efectivamente no es solo un enfrentamiento de bandas, sino que es un colapso total, es que numerosos países del mundo, particularmente Estados Unidos y también países europeos, están escapando de Haití. Sus diplomáticos, las embajadas que están ahí se están cerrando y están escapando del país, lo que es una señal ya del colapso que se da. Y ha llegado a tal punto que para proteger al personal de embajada y justamente su estructura a nivel local, Estados Unidos acaba de hacer una intervención militar, no para asegurar el país entero, solo su zona en la que ellos controlan cercana a la embajada y los barrios cercanos, donde militares de ese país intervinieron y tomaron control de esa parte de la ciudad. Casi como que se lo tomaron, ¿no? Es un colapso total, una situación terrible la que está en Haití y que ya hace tiempo advertíamos que iba a caer en esto por distintas razones. Ahora,
Ante todo eso, hubo ofrecimientos de hacer una intervención internacional por alguien que uno no sospecharía que quiere meterse a intervenir en otros países. Y vamos a ver por qué. Y es la figura de Nayib Bukele, el conocido presidente de El Salvador que tiene bastante popularidad. ¿Qué es lo que ocurrió? Que él se ofreció para arreglar por completo la crisis de seguridad en Haití. Y la pregunta es, ¿bajo qué condiciones y por qué lo hace? Veamos un poco las condiciones primero. Ahora, él dijo que lo iba a hacer, pero con ciertos puntos nada más. Solo lo va a hacer, pero se ofreció, sí, se da una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que lo apoya, o sea, está pidiendo que la ONU le dé su apoyo en esta intervención, que también Haití como gobierno tiene que darle el consentimiento, aunque no sé qué tan consentido realmente será eso, porque el gobierno haitiano actual es al todo menos democrático, tiene nulo apoyo popular y es prácticamente un títere de gobiernos internacionales. Y también que la misión de intervención que habría, que prácticamente sería militar, porque sería meterse casi a invadir otro país para controlarlo, se lo tienen que pagar todo. O sea, que le paguen la intervención, que lo apoye la ONU y simultáneamente que le dé la autorización al poco legítimo gobierno haitiano. Eso es lo que se da. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque Bukele querría meterse en otro país. Aunque haya mejorado mucho los elementos de seguridad y ha sido muy exitoso en El Salvador en ese sentido, de todas maneras uno pensaría que empezaría a enfocarse en otras materias. No es como que todo esté perfecto en El Salvador. Claramente pueden aumentar el desarrollo económico, las inversiones, la prosperidad poblacional, los índices de salud, las expectativas de vida, la calidad educativa. El trabajo nunca termina para poder mejorar la calidad de vida de la población. Y cuando las cosas van mejorando, la idea no es simplemente decir, ah, está todo bien, sino ir más allá, para que cada vez esté mejor y más próspera la población. Y en realidad esto tiene que ver más que nada con elementos de poder y ambición geopolítica. ¿Por qué digo esto? Porque cuando un país quiere empezar a ser más bien potencia, y eso implica también tener influencia a nivel regional, no es raro que empiecen a hacer intervenciones militares, policiales o económicas en otros países. Es lo que ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos tiene tropas en Haití, y ha sido un fracaso en eso, pero también en distintas partes del mundo. Rusia interviene en otros países, China igual, aunque más que con elementos militares, con elementos económicos. Y lo que estamos viendo es que Bukele, habiendo obtenido tanta popularidad en su país y teniendo mucha popularidad en Centroamérica a nivel regional, sabiéndose que él tiene ambiciones de que se recree la Federación Centroamericana, unificar a todos los países centroamericanos, está intentando ocupar un poco más de su popularidad y su fuerza para que se le apoye en su estrategia de crecimiento geopolítico de El Salvador. Y eso implica que quiere intervenir, y eso implicaría con personal de El Salvador, en Haití. Ahora, ¿eso es correcto o no? Yo diría que no tanto. Creo que más allá de que Bukele es muy exitoso en elementos de seguridad, debe enfocarse en mejorar aún más otros elementos de la calidad de vida del Salvador. Además, no es tan sencillo como él dice solucionar la crisis haitiana. Haití es un caso particularmente complejo, incluso a nivel mundial, que aunque El Salvador haya sido brutal con lo de sus bandas de narcos, los secuestros y asesinatos y la delincuencia que había, no es ni siquiera comparable al nivel de decadencia, brutalidad y resistencia armada que hay en Haití. El Salvador, antes incluso de Bukele y el resto de los países centroamericanos, parecen casi un paraíso en comparación con el desastre histórico, cultural y por siglos casi que es Haití. Es otro nivel. En Haití tienes bandas criminales armadas con armamento militar, que son guerrillas constantes. Partes del país están completamente tomadas. Hay potencias internacionales interviniendo, tomando ciertos elementos de territorio por recurso natural, playas o con fundaciones. Simultáneamente tienes bandas de caníbales dentro de ese país. Y en las ciudades hay una cultura tan decadente, en medio de toda esa decadencia que se da, que hay asesinatos y mutilaciones masivas por comida, a la vez que cualquier intento de intervención internacional, cuando lo ha habido, lleva a niveles altísimos de corrupción, o que sea en las pocas ocasiones en que el pueblo haitiano se une para algo que es para oponerse al internacional que interviene por completo, el que ve como un invasor. Entonces, no es fácil, no es como cualquier cosa. Y claro, yo creo que puede intentar hacerlo esto por temas geopolíticos, pero no creo que sea una buena idea. Y al mismo tiempo no es tan sencillo Haití como otros países, porque también hay un elemento cultural muy distinto. Y en Haití también hay mucho rechazo a intervención extranjera, especialmente de personas, como también de países que tengan teces de piel más claras, ya que ellos tienen un historial histórico de no reaccionar muy bien a eso. Investiguen un poco qué es lo que hicieron, por ejemplo, con la población blanca haitiana cuando se independizaron o lo que hicieron cuando conquistaron por un tiempo en el siglo XIX a República Dominicana.
no son particularmente tolerantes. Entonces no es algo tan sencillo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece que prácticamente Haití ya está colapsando, se esté escapando a nivel internacional distintos países y al mismo tiempo Estados Unidos tenga que haber hecho una pequeña intervención militar para salvar a parte de su personal? ¿Qué les parece que ese país esté prácticamente convirtiéndose en un narcoestado oficial, ya que bandas criminales están tomando el control de todo ese país en medio de altos niveles de canibalismo y mutilaciones? Todo eso pueden comentarlo. Y además, ¿qué les parece este deseo de intervenir en Haití por parte de El Salvador y de Bukele? ¿Creen que podrían hacerlo y lograr resultados? ¿Creen que no hay por qué meterse en Haití, que es un desastre? ¿Y creen que es por ambición geopolítica o por algo más? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temáticas de análisis, noticias, tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.